Esta semana ha sido bien interesante para nosotros, para la nación, nuestra querida nación. Como siempre, ha sido impactada por noticias no tan agradables. Ya casi estamos acostumbrados a ver desastres en el campo, en todos los órdenes. No nos da tiempo a recuperarnos, lo cual es triste porque la capacidad de asombro que nosotros los humanos tenemos al ver una noticia mala, prácticamente ya no nos da tiempo. Es decir, ya una noticia mala no bien se ha enfriado cuando nos llega justamente otra noticia mala. Hemos sido testigos de que cómo la naturaleza ha respondido en zonas como Guatemala, por ejemplo, donde aquel volcán ha sepultado literalmente algunas poblaciones, de las cuales sin duda nunca vamos a tener los números exactos de los fallecidos. Recuerdo muy bien en Colombia cuando Armero, aquel deslave también sepultó literalmente poblaciones enteras. Exacto. Y es triste, pero es así. Cada día pasan cosas. Nuestra nación, nuestra querida nación, ha visto en estas semanas cómo personajes de la vida pública cuya imagen mucha gente desea imitar, porque cuando uno lo ve en la pantalla lucen como personas exitosas o llenas de vida o llenas de tanta dicha que eventualmente uno pudiera decir, wow, me encantaría ser como este o aquel. Pero hemos visto dos grandes figuras de la sociedad americana, literalmente, como dicen ellos, quitarse la vida, atentar contra sus propias vidas. Está el viernes una querida amiga que tiene un programa de radio en una estación llamada La Nueva, que es sin duda una de las peores estaciones, y no me refiero a lo técnico, sino al contenido de las cosas que se dicen allí. Señalaba que esta epidemia, que algunos han llamado epidemia de suicidios en la nación, debería provocar que conversáramos frecuentemente sobre el asunto. Y ella decía, yo le respondí, porque obviamente hay cosas en las que uno no se puede quedar callado, que era hora de consultar a los psiquiatras y a los profesionales de la conducta para poder escuchar cuáles eran sus recomendaciones. Entonces yo le escribí un pequeño tuit diciéndole que realmente era muy triste para la nación lo que estamos viendo, ¿no? Pero que la recomendación que ella hacía, y de hecho hoy, este fin de semana, todos los programas importantes están llenos de los psicólogos y los psiquiatras dando sus acertadas recomendaciones, pero que lo que la Escritura decía, que nadie conoce mejor las cosas que están en el hombre que su creador. Y que cuando Cristo estuvo en el Monte Santo, y ustedes recordarán la escena allí junto con aquellos tres queridos amigos, las palabras de Dios fueron muy claras. Este es mi Hijo amado, a él oíd. La única salida para esta nación y para cualquier persona en el mundo que tenga una situación semejante de insatisfacción extrema o quebranto interno es escuchar a Cristo. Y eso solo se oye en las exposiciones que se hacen en los púlpitos donde la palabra de Dios es expuesta con claridad. Por eso es que hay una gran diferencia entre la consejería bíblica y la consejería que se da en los consultorios donde estas personas tienen su nivel de influencia. Hay una gran diferencia. Y la diferencia es que cuando Cristo habla, cuando la palabra de Dios habla, ella es poderosa para corregir, para transformar y para cambiar. Estas personas están muy imbuidas en solo tratar el síntoma, pero se olvidan que la raíz es lo que produce el fruto. Y hasta que no es tocado el problema de la raíz, no habrá manera alguna de poder acertadamente tratar el problema del corazón humano. El alma es un gran problema, porque tristemente
y voy a dar un poco más de detalles en estos próximos sermones, trabajar con los síntomas, entendiendo que calmar el síntoma es lo único que ellos pueden hacer. Entonces esto nos coloca en una situación obviamente, prácticamente de terror, porque si usted cae en manos, y Dios lo libre, si usted cae en manos de los psiquiatras o de los psicólogos, usted va a tener que exponerse a una situación muy incómoda, porque hay un punto en el que usted ni siquiera puede tener voluntad para decidir qué hacer o qué no hacer con su propia vida. Y bueno, ¿para qué estamos nosotros acá? Yo no pretendo, y sería simplista pensar que en algunos sermones o en algunas exposiciones uno pueda tocar cada arista de este problema que es tan complejo. Pero yo quiero servir esta mañana y en las próximas semanas como una alarma de incendios. Cuando hay humo en la habitación, ¿sabe lo que la alarma hace? La alarma empieza a pitar para que tú abandones el área. La alarma no dice qué originó el fuego, no explica por qué el fuego sucedió. No, la alarma simplemente te grita para que tú abandones el lugar y pongas tu vida a salvo. Y yo pretendo ser, con la palabra de Dios esta mañana, una alarma para tu vida, para ti y para tus hijos. Yo estoy sumamente preocupado con el rumbo que esta nación tiene. Realmente es una preocupación profunda en nuestros corazones. Nosotros lo vemos y si lo sabemos que el mundo va de mal en peor. Y tenemos a esta sociedad que es una sociedad que en muchos aspectos es envidiada por sus niveles de libertad, por sus niveles de progreso, por la oportunidad que le brinda a muchas familias. Pero también vemos una especie de caída moral, una especie de entrar en situaciones tan increíbles. Estas mismas semanas estaban muy contentos los que dirigen el movimiento gay porque tuvieron una gran victoria. En Colorado se aprobó que las escuelas permitan al lobby entrar y poner en su currículo toda esta enseñanza de género que le enseña a los niños desde que son pequeñitos, ¿sabes? Desde que están allí caminando, que es normal y que no es ningún problema que una mujer decida vivir con una mujer o un hombre decida vivir con un hombre. Y lo interesante es que eso lo pagamos tú y yo de nuestro bolsillo. Y es una cosa también hecha, porque en eso sí son buenos ellos, es una cosa también hecha, también documentada y que llevando parejas a explicar su experiencia delante de niños de primaria, sentando a dos padres allí o a dos madres diciéndole que el amor es así, que no hay problema. Nuestros niños están 8 y 10 horas al día en la escuela, envenenándolos con nuestro propio dinero, los taxes que usted y yo pagamos cada día al gobierno. Colorado fue el primer estado, le voy a decir cuál va a ser el segundo estado que está procurando que eso se haga. Hay un fuerte movimiento en Florida para lograr que nuestro estado, la Florida, sea el segundo estado que apruebe ese horror. ¿Saben lo que los padres van a enfrentar ahora? Mire, si usted, papá, no se pone los pantalones y empieza a estudiar la Biblia y empiecen a instruir a sus hijos en la verdad, usted solo sabrá que entraron a la escuela, pero lo que salga de allí, usted no tendrá ninguna certeza de lo que va a salir de allí. No se duerma. No se duerma. Abra sus ojos. Esta mañana yo quiero tratar este tema desde el punto de vista de uno de los personajes más singulares en la Escritura. A mí me encanta el personaje de Elías. Cuando uno ve en Primera de Reyes, y quiero que me acompañes y abras tu Biblia en el capítulo 15 de Primera de Reyes, vas a encontrar a este personaje que es un personaje muy singular porque en la Biblia hay 3 grandes eventos que han sido considerados como los 3 grandes eventos milagrosos, históricamente milagrosos. Es decir, Elías es un profeta muy carismático.
Y uno recuerda, por ejemplo, que un evento donde hubo grandes milagros, es decir, cosas sobrenaturales que no eran normales, fue en el periodo que Moisés estuvo trabajando con el pueblo. ¿Recuerdan ustedes? Las 10 plagas eran 10 elementos realmente extraordinarios. Un río que es golpeado con una vara y se convierte en sangre. Una serpiente, una vara que se convierte en una serpiente. Realmente son elementos que están fuera de cualquier curso común o normal. Ese periodo de Moisés fue un periodo muy carismático. El segundo gran periodo que fue muy carismático fue el periodo en el que Elías sirvió como profeta. Las cosas que sucedieron en el proceso de Elías como profeta fueron increíbles, fueron únicas. Uno puede ver, por ejemplo, cuando uno empieza a oír acerca de Elías y de aquella gran sequía que se pronosticó en el pueblo, siendo Acab el rey y su maravillosa esposa Jezabel. Es interesante porque Acab era un hombre con un carácter muy débil, muy volátil. En ocasiones actuaba como si fuera un niño. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene un carácter endeble, cuando uno es débil de carácter. Y esta mujer, que era una mujer obviamente con intenciones muy bien marcadas, no buenas pero malas, encontró en Acab la pareja perfecta para hacer con Acab lo que ella quería. Es decir, se supone que en la estructura del matrimonio el hombre es cabeza de la mujer. La mujer sigue a su marido, el hombre es el líder espiritual de su familia. Pero en este caso vemos todo lo contrario, vemos al rey que es un siervo de su esposa la reina. Así, eso me gustó, haciendo real y efectivamente lo que ella quería que él hiciera. Yo sé que algunos hombres bajan la cabeza, yo espero que esto no esté pasando en tu casa. Es decir, se supone que como hombre de la casa, y no estoy hablando aquí de machismo, por favor. Yo no estoy aquí diciendo que eres el mero mero, no, nada de eso. Tú eres un siervo de Cristo, representas a Cristo en tu casa. Tú tienes que seguir el ejemplo de Cristo para ser un buen líder, ¿ok? Pero se supone que tú eres el líder y tu esposa es tu ayuda idónea. Oigo pasos, no sé si son... Estaba un poco asustado. Pero Acab era un tipográfico de lo que pasa en muchos hogares donde el hombre abandona su responsabilidad primaria a pesar de tener la posición de honor y la mujer entonces ocupa esa posición. Es exactamente lo que Adán hizo. Adán abandonó su posición cuando aquella serpiente se le acercó para hablar con ella. Adán debió haber salido al frente y decirle: mujer, no me hables ni una palabra más con desconocidos. Pero él no estaba allí. Y sí estaba al lado, pero no hizo absolutamente nada. Déjeme decirle, marido, su papel su papel en el matrimonio no es complacer a sus mujeres todo el tiempo. Mujeres, no me miren mal. Ojo, repito, no todo el tiempo. Se pueden complacer a la esposa en el marco de la razón, eventualmente, casi siempre. Pero el marido, su objetivo en la vida no es complacer a su esposa todo el tiempo. Es complacer a Cristo todo el tiempo. Y habrá ocasiones en que habrá un conflicto entre el deseo de la esposa o del marido con Cristo. Entonces, la pregunta es: ¿a quién vamos a obedecer? Pero bueno, eso es harina de otro costal. En el caso de Elías y de nuestro querido rey Acab, Acab tenía estas características que lo hacían muy temperamental, muy dado a lo emocional, muy dado a actuar como un niño. Y con una esposa que, de hecho, debo decir, no era judía, era una inmigrante, creo que de Siria. Esta mujer sí sabía lo que quería y aprovechó a su marido como una pieza muy importante para hacerlo. En ese contexto es que Elías está sirviendo al pueblo. En un contexto donde hay una degradación espiritual, donde se está tomando los ídolos de los pueblos paganos y poniéndolo en lugar de Dios.
especialmente el Dios que amaba a esta mujer, que era Baal. Aquel Dios que había llegado justamente traído por la transculturización religiosa de los pueblos vecinos. Ahora usted entiende por qué cuando Dios llevó al pueblo a su tierra, le dijo: no queremos tener ninguna relación con estos pueblos, ni queremos que nuestros hijos sean entregados a sus mujeres y viceversa, por el peligro que hay de que ellos traigan sus costumbres paganas y sus dioses paganos. Pero el rey se casó con una mujer que no era israelita, no era de la fe, no era una mujer del pueblo de Dios. Entre las muchas cosas que vemos de nuestro querido Elías, ¿recuerdan ustedes el caso de Elías y la viuda en Sarepta, la región de Sarepta? Dios está tratando con Elías y lo envía a esta región, y aquí está esta viuda con su único hijo, con una escasa reserva de harina, y que Dios le dice: mira, vete a la casa de la viuda para que te alimente. Entonces la viuda ve que llega el profeta y le dice: dame un vaso de agua. Ella le da un vaso de agua, y a lo mejor piensa que sea lo único que pida, porque no hay nada más. Y después le dice: y tráeme un pancito también. Y dice: mira, mi señor, no es que yo no quiera compartir el pan contigo, pero lo único que yo tengo es este puñado de harina y un poquito de aceite para hacer la comida del día, y después que mi hijo y yo nos comamos esa comida, nos vamos a entregar a la muerte, porque no hay nada más, las reservas están vacías. Y Dios usa esta experiencia de esta mujer para mostrarle a través del profeta quién es el que provee la harina y quién es el que provee el aceite. Y para ponerle un poco más de sal a la herida, el hijo de esta mujer muere, y Dios tiene que usar al profeta para resucitar al hijo de esta mujer, para mostrarle a esta mujer y al profeta quién es el que da vida. Y así siguen las cosas con Elías, y él sigue avanzando y sigue la sequía exterminando la vida del pueblo, un pueblo que es eminentemente agrícola. Por 3 años sin lluvia, no han recogido fruto por 3 años, la gente literalmente se está muriendo del hambre. Luego entonces Dios le dice a Elías: Elías, quiero que converses con Acab y dile a Acab lo que yo voy a hacer. Así que Elías le comenta a Acab y desafía a Acab y al ejército de falsos profetas que su mujer había llevado a Israel, para mostrarle al pueblo quién realmente era Dios. Y efectivamente, en el capítulo 18, de los versos 20 en adelante, se da la famosa batalla de Elías contra los profetas de Baal. Y es interesante, es hasta un poco hilarante la historia, porque uno nota, por ejemplo, y hay cosas muy buenas en la historia que usted debe aprender. Por ejemplo, miren el grado de sacrificio que están dispuestos a hacer los falsos profetas. Dice la historia, y no hay tiempo para ver todos los detalles de ella, que cuando estos hombres, 750 en total, empezaron a clamar a Baal para que fuego descendiera del cielo sobre el sacrificio que se había establecido como la prueba definitiva de quién era Dios, estos hombres llegaron a un estado de éxtasis y de entrega que sacaron sus cuchillos y empezaron a cortarse el cuerpo. Imagínate el espectáculo de 750 hombres chorreados en sangre, gritando como locos para tratar de provocar la ira o que este Dios hiciera algo. Y es interesante porque Elías, con un humor un poco negro, les dice: griten más alto, pues parece que vuestro Dios está dormido. Bueno, la historia bíblica, obviamente, y la Biblia nos confirma que no hay ningún poder en los ídolos. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen pies, mas no caminan. Y a mí me da tanta cosa ver que en las procesiones, en nuestros países latinoamericanos, que son muy respetadas, ¿verdad? Las procesiones que son kilométricas y que la gente se prepara el año entero, y que para poder agarrar una de las esquinas de estas plataformas que llevan a los santos, ¿no?,
Tienes que ser casi un santo como el que está ahí arriba. De hecho, hay uno en España que la gente se pelea para tocarlo. Literalmente. Es decir, es como que le quitan la cosa y ustedes saben, porque lo hemos visto, como hemos sido testigos de que muchas veces andando con ellos en el camino, al pobre hombre se le traba un pie, pierde el equilibrio y ya, ahí se acabó. Se vino abajo aquello y se desbarató cuando cayó al piso. Y la gente no entiende, o sea, es decir, pero a ver, si hay tanto poder en ellos, y si ellos son tan capaces, y si nosotros tenemos que andar con ellos a rastro, ¿cómo es que cuando se iba a caer, él no hizo absolutamente nada para impedir su caída? Ellos que, yo sé que la fuerza de la gravedad ala todo hacia su centro, pero se supone que él tiene que tener alguna fuerza extra para que cuando fuera cayendo así diga, y todo el mundo, eso nunca pasa. Porque no hay vida en ellos. Dice la Biblia, no hay vida en ellos y semejante a ellos son todos los que en ellos confían. Es triste. Bueno, dice la historia que Elías se presentó en su turno para orar. Y esto sí quiero que lo veamos en el texto directamente. Dice el pasaje que en el 33 del 18 preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Le dijo, adición a lo que ya era normal, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y, nota el texto, si usted es buen matemático, ¿cuántas veces se le echó agua al holocausto y a los animales? ¿Cuántas veces? A ver, ¿cuántas veces? Nota el texto. Llenó 4 cántaros de agua y derramándola sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. 4 y 4 son. Oh, caramba, por favor. Y luego, ¿cuánto es en total? Venga, ahí ustedes pasaron su test. Lo que al final quiere dejar claro es que estaba literalmente enchumbado en agua, el altar, las leñas, las piedras. Y una zanja que se hizo alrededor del altar también se llenó de agua. El agua y el fuego, no sé si ustedes físicamente, obviamente, son contrarias. Los bomberos salen todos los días, y bueno, mi hijo puede explicarlo mejor, a apagar fuegos y lo hacen con agua, ¿cierto? Porque el agua tiene la capacidad de disminuir el fuego, de apagar el fuego. Es decir, que humanamente hablando, no tiene ninguna lógica que si yo voy a orar para que fuego caiga del cielo, echarle agua a aquello, si yo tuviera dudas, yo hubiera buscado la leña más seca posible. Ni agua por ahí cerca. Alguien con un vaso de agua al lado, se me quita de ahí, muchacho, te me quita de ahí, no sea cosa que me moje el asunto. Pero él no tenía dudas porque él sabía quién era Jehová, quién era Dios. Y mira el texto. Después de echar toda el agua, de manera, verso 35, que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, y quiero que notes esto, mire esta oración, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová,
eres el Dios y que tú vuelves a ti. Oye esto es soteriológico, esto es salvación pura. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora, hay un lapso de tiempo entre el final de esta oración y lo que sucedió. Hay un lapso de tiempo. ¿Saben cuál es el lapso de tiempo? Cuando la palabra terminó en la boca del profeta. Cuando él terminó de decir lo que dijo, el texto dice, entonces cayó fuego y quiero que lo noten, que el texto dice, cayó fuego de Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que el autor está tratando de mostrarnos? Que allí no hubo ningún truco. ¿Tú has oído de vírgenes que lloran? ¿Tú has oído de vírgenes que supuestamente lloran lágrimas humanas y después que la desbaratan encuentran que había un tubito por dentro, entonces lo ponían allí y entonces había una persona allí bombeando para que subiera la lágrima de sangre y entonces todo el mundo allí estaba, ay, qué bueno, qué hermoso, qué lindo. Así se llama mi suegra, pero no era un milagro. No era un milagro. Es la manera como el hombre manipula a las personas. Pero aquí dice el texto que el fuego que cayó sobre el holocausto vino de una sola fuente, fuego de Jehová. Consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Uf! ¿Cuánto tiempo duraron aquellos hombres gritando y saltando y cortándose con cuchillos y dando vueltas? Casi un día entero. Y aquí hay una oración que usted la pone junta, es más pequeña que el Padre Nuestro. Más pequeña que el Padre Nuestro. Sin embargo, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿se nota que Elías tenía mucha fe? No, no tenía nada que ver con Elías. Tenía que ver con el Dios al que Elías estaba invocando. El Dios al que Elías estaba invocando era el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero, dice la Escritura, escucha la voz de sus siervos. Y no es Dios el que está hablando ahora. Está tronando, pero no es Dios. Ahora, he aquí lo interesante, una gran victoria del profeta, porque una vez terminó todo esto, dice la Escritura, como que Dios puso un ánimo especial en el profeta y dijo, vamos a terminar lo que empezamos. El pueblo concluyó diciendo, no, realmente Baal no es Dios, Jehová es Dios, Dios es el Dios verdadero. Así que el profeta dijo, bueno, pues terminemos lo que hemos empezado. Y así lo hicieron. Pasaron a espada 750 falsos profetas. Hermanos, yo sé que todo esto, como ustedes piensan, que la Biblia es un libro tan poético. Aquí no hay nada de poesía, Aquí es que sacaron sus cuchillos afilados, y todo aquel que estaba marcado, yo imagino ahora, algunos de los de Baal diciendo, ay mi madre, ¿para qué yo me hice tan mal? Que ahora todo el mundo va a saber que yo soy de este grupo también. Porque le dijeron, vamos, tráigamelo a todos para acá. Uno por uno fueron pasados a cuchillo. Ese día los degollaron. Hay cosas en la Biblia que uno dice, wow, pero mejor se lo hubieran callado porque eso es tan duro de entender. Bueno, es que la Biblia es un libro que es abierto para que nosotros entendamos no solamente los pecados, las consecuencias del pecado, pero también para que entendamos las dimensiones que el pecado produce. Así que aquí tenemos a Elías en una gran victoria espiritual, Sin embargo, esta victoria espiritual trajo una reacción de la reina. Y esta fue la reacción de la reina. La reina le dijo a Elías, o le dijo a su esposo cuando se enteró de lo que había pasado, este hombre que se cuide, porque yo me haré cargo de cortarle su cabeza.
Y ahora Elías empieza a huir de la posibilidad de que eso suceda. Verso 19, capítulo 19, verso 1, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que, y me encanta porque ahí había que reportar algo, ¿no? Acá fue a reportar el problema de una vez a su querida esposa. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, y no era una buena nueva que le iban a dar, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahora mira el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando, ojo, nótelo acá, ráyelo ahí debajo, y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto es lo que los expertos han llamado, y los teólogos y los estudiosos, el desfallecimiento de Elías. En el verso 4 del capítulo 19, Elías está declarando su deseo de ¿qué? De morirse. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El pastor Spurgeon dice que la vida de Elías no solamente es que él es un profeta, pero que él es en sí mismo una profecía. Porque él nos enseña muchas cosas de lo que están pasando hoy día en su propia experiencia. Amados míos, nosotros estamos enfrentando esta crisis que algunos en el Departamento de Salud americano lo consideran una crisis de salud nacional. La tasa de suicidio se incrementó un 33% en lo que va del año. Un 33% es muchísima gente. Y hay ahora una modalidad bien interesante. Una modalidad que por un lado apunta al LGTBQ, al movimiento gay, y que apunta a todo lo que está pasando con estas grandes personalidades de la televisión y que son gente famosa. Y es que por un lado, y noten ustedes cómo son las cosas, que miren qué interesante, como cuando se hace un estudio de cómo se sienten las personas que asumen una conducta que no es la apropiada, como en el caso de un hombre que ahora quiere vivir como una mujer, o una mujer que ahora adopta una postura de un hombre. Esta disparidad, esta inconsecuencia, el no hacer lo correcto, ¿qué sentimiento trae al corazón? Pregunto yo. Cuando alguien no hace lo correcto, o sea, recuerda que la carroza siempre debe ser colocada, los caballos siempre deben ser colocados delante de la carroza. O sea, nunca pongas el caballo detrás, eso no tiene sentido. Si usted va a Cuba, por ejemplo, y no puede montarse en un autobús o en un camello, como le decían antes, aquellos famosos patanas que la remodelaban para transportar personas, usted se monta en una carreta. Pero mire, qué cosa, siempre la carreta tiene el caballo delante, no lo tienen atrás. Si usted ve a una persona con el caballo detrás, amarre a esa persona y póngalo delante, porque ese es más burro que el caballo que va ahí. Pero por favor, es igual con los sentimientos. Ojo, los sentimientos no deben colocarse delante. Porque si usted coloca los sentimientos delante, usted vivirá vida muy miserable. Cuando una gente hace lo correcto, él recibe en su corazón la satisfacción o el sentimiento de haber hecho lo correcto. Y cuando usted hace lo incorrecto, es igual, usted va a sentirse mal. Así que, como ellos saben, esta situación que le provoca tantos problemas, de que hay tantos jóvenes con pensamientos
suicidas. Díganme, háganme señal a alguien cuando me esté parando ya, me esté pasando, porque ya mi teléfono, mi reloj se paró hace rato. Dame unos minutitos más. Voy a terminar con estos dos pensamientos. Como hay tantos jóvenes que se sienten mal por esta situación de hacer lo incorrecto y recibir obviamente este sentimiento de que no están haciendo lo correcto, esto genera, por supuesto, muchas tendencias a desequilibrio o muchas tendencias a no sentirse satisfechos, ¿cierto? ¿Qué hicieron los inteligentes del grupo? Dijeron, no, lo que pasa es que esta gente se sienten avergonzados. Como se sienten avergonzados, lo que tenemos que lograr es no corregir el problema. No es corregir el problema. Hagámoslos que se sientan bien. Así que creemos ahora una manera que cuando ellos se vean a sí mismos en lo que hacen, ellos sientan orgullo. ¡Wow! Eso es como decir a alguien le duele la cabeza, córtale la cabeza para que se mejore. No corregiste el problema. Ven, ese es el problema de la psicología. El problema de la psiquiatría, que en sentido general solo trabaja con ¿qué? Solo trabaja con los síntomas, no con el problema en sí. Y ahora tenemos que después de que la famosa sistema de crear orgullo detrás de la conducta, ellos dijeron, vamos a revertir este problema de los suicidios. Porque ahora él se va a sentir orgulloso. ¿Sabes qué? Ha sido peor. Ha sido peor. Ahora el índice de suicidios y de pensamientos suicidas en la comunidad se elevó, a pesar del orgullo que dicen ellos sentir. Por otro lado está el caso de estos famosos. Robin Williams. ¿Cuántos de ustedes no se rieron viendo las películas de Robin Williams? Que realmente era gracioso. Bueno, había cosas que parecían más bien de una persona que no era normal, pero había muchas cosas que eran graciosas con él. Esta famosa diseñadora americana que la mentalidad de las jovencitas en esta época, 70s, 80 y 90, era tener algo, un accesorio de ella porque era una mujer famosa. Anthony, el famoso chef que algunos llamaron el niño malo de la cocina. Todos murieron suicidados. Y hay una tendencia dentro de este grupo de personas que ven en el suicidio algo cool. ¿Te das cuenta? Glamoroso. Es decir, me voy a quitar la vida porque voy a salir en la prensa y todo el mundo va a decir, ay, pobre Anthony, se nos fue a los 61 años de edad. Eso es glamoroso. Y hay una tendencia peligrosa en nuestros jóvenes que están viendo eso. Porque la cultura de la muerte lo que está tratando de decirles a ellos es, tú tienes que hacer exactamente lo que ellos hacen si quieres ser cool. Ok, yo creo que para empezar hemos puesto suficiente suspiro en el bizcocho. Así que podemos entrar en la masa, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero quiero dejarte algo bien claro. Permíteme decirte bien claro. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Elías, el profeta Elías, que a pesar de su carisma y de todas sus cosas, Santiago 5:17 nos dice que él era un hombre semejante a nosotros en sus pasiones y en sus debilidades. Es interesante porque lo que esto nos dice, hermanos queridos, es que todo lo que Elías hizo y todo lo que Elías logró, no lo hizo porque él era Elías. Lo hizo porque él tenía a ese Dios glorioso y majestuoso que lo usó como un instrumento para hacer grandes cosas. No se trata del hombre, se trata de el Dios que usa al hombre. Así que al igual que él, al igual que nosotros, él también enfrentó momentos de debilidad. Y he aquí uno de ellos. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el remedio que Dios le dio a él para librarlo de ese pensamiento? Si usted quiere oír eso, tendrá que venir el próximo domingo. Sí, porque esa es la idea, engancharlos para que regresen. Así que el Señor nos ayude a considerar este tema. El próximo domingo voy a revelar un poco de las estadísticas que nos muestran esta epidemia que solo puede ser comparada y que es un aliado con la epidemia de opio que hay en la nación.
y cómo la sociedad ha encontrado en las ciencias médicas un perfecto aliado para enriquecer a algunas personas aprovechando sus licencias médicas para recetar una droga tan poderosa que a ellos los ricos que están matando tanta gente en esta nación. Hay estados donde la sobredosis por opio, el presupuesto para lidiar con eso se ha cuantiplicado. Y si no fuera por eso, las muertes por sobredosis, las funerarias no dieran abasto en esos lugares. ¿Ustedes creen que es fácil? No es sencillo, lo que estamos viendo es terrible y vamos a ver un poquito de eso la próxima semana. En total final, para ponerle un punto final, dice la Biblia que nosotros, los que hoy estamos aquí dando gloria a Dios, que ahora tenemos esperanza, vivíamos en el mundo sin esperanza. ¿Sabe cuál es el problema de toda esta gente? Que tienen dinero, tienen fama, tienen poder, son celebridades, pero no tienen esperanza. No importa lo que tú tengas. No importa lo que tú logres, no importa. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes esperanza. Y es duro lo que voy a decir, pero es lo que la Biblia dice. Con Cristo, todo. Sin Cristo, nada. ¿Y sabe lo que es nada? No a la derecha, a la izquierda. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie. Quiero darle las gracias a todos los que han sido gentiles en tener paciencia conmigo esta mañana, escuchándome. Y a los que por primera vez están acá, si quieren más información de la iglesia, si quieren conversar un poquito respecto, ahora vamos a pasar un tiempecito juntos en el comedor para compartir un poco a un ligero desayuno. Pero si quieres conversar un poco más, por favor, acércate. Michael está allí, Don Chino está aquí, Argenis está por allá atrás. Yo pues voy a estar por ahí dando vueltas. Emanuel está por ahí. Así que pueden acercarse sin miedo y conversar, hacer preguntas. Si no sabemos, le vamos a decir no sabemos. Y si sabemos, le vamos a decir, bueno, quizás podamos responder, ¿no? Así que vamos a orar que el Señor nos ayude esta mañana. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu bondad y por tu amor. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por la esperanza de gloria. Aun cuando no tengamos que ponernos en nuestras cabezas, aun cuando no hay un techo que nos cubra de la lluvia o una cama cómoda que nos aguante durante la noche, o preferimos no tener nada si te tenemos a ti, Señor. Como Pablo decía, todo lo tengo por basura con el único objetivo de ganar a Cristo. Oh, ayúdanos a entender, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti y cómo nosotros, oh Padre, no podemos poner en el corazón lo que no cabe. La riqueza, la fama y el dinero no son la solución. Danos esperanza en Cristo. Como hemos dicho, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado a pesar de las dificultades. Bendice nuestras ofrendas y danos hoy paz en el alma y descanso al cuerpo. Y tu bendición te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.